la siguiente. Dice, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? ¿Han escuchado eso en la Biblia? ¿Lo han leído alguna vez? ¿Sí? Voy a volver a repetir. Dice, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Y la otra pregunta es, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Lo que les decía hace un momento es que nosotros, cada uno de nosotros, fue creado y fue diseñado con un propósito. Todos, todos venimos a la tierra y tenemos un propósito que cumplir, ¿ok? Pero en algún momento perdimos esa conexión con el Señor y entonces no sabíamos hacia dónde ir o no sabemos hacia dónde ir con el Señor y empezamos a afanarnos en muchas cosas o en muchas actividades, perdiendo, y lo voy a decir así como es, perdiendo el tiempo, creyendo que lo que estamos haciendo es lo que realmente debemos hacer. Habíamos compartido una de las primeras veces aquí que qué triste sería que un día, cuando estemos delante del Señor, el Señor nos diga, pero es que yo no te mandé a que construyeras esto, ¿no? O sea, lo construiste bien bonito, bien padre, pero yo no te mandé a que construyeras esto, ¿no? Entonces, para mí es como un ejemplo de qué desperdicio vivir así. O sea, de verdad, pienso en un momento, reflexiona en un momento de que lo que estamos haciendo, si realmente está alineado a la voluntad de Dios, si realmente lo que estamos haciendo está glorificando a Dios. No estoy diciendo que dejemos de hacer nuestras actividades, dejemos nuestros proyectos, negocio, trabajo, etcétera, etcétera, pero alinear, o sea, identificar si eso está alineado a la voluntad del Señor. Y si está alineado a la voluntad del Señor, pues que seamos útiles en eso, que todo lo que hagamos realmente pueda glorificarlo a Él y ponerlo en primer lugar a Él. Por ahí hay una expresión que se dice que algunos son de la secreta, ¿no? O sea, ¿por qué de la secreta? Porque nadie sabe que es cristiano, nadie sabe que llega a una iglesia, nadie sabe que es creyente, nadie sabe que cree. No, no. O sea, es el de la secreta. Así cuando le diga, soy de la secreta, ya saben que es cristiano, que no, le da pena a Jesús. Imagínense. O sea, les da pena a Jesús. Wow. Les pregunto, ¿les ha dado pena a Jesús alguna vez? O sea, ¿les ha dado pena? ¿No les pasaba de repente cuando tenían algún amigo, alguna amiga, algún novio, alguna novia, y de repente era como que, de repente era como que, ay, bueno, andamos, pero que nadie lo sepa, ¿no? Y y de repente como que hasta te daba pena presentar a esa persona, ¿no? Eras bien buena onda aquí en lo personal, pero de repente hasta como que te da pena presentar, ¿no? Y tú como que, bueno, sí, es mi amigo. Y tú que no somos novios. Entonces pongo el ejemplo como con Jesús, ¿ok? Con Jesús es así, muchas veces de verdad nos da pena hablar de Jesús, nos da pena que la gente sepa que somos seguidores, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, de verdad. Entonces es ahí como que realmente nosotros nos detengamos un momento y nos preguntemos por qué. O sea, como que son cuestiones básicas, como si yo estoy en un lugar y voy a comer, como cerrar los ojos un momento y dar gracias, hay gente que hasta eso le da pena. O sea, agarrarse un momento de las manos y bajar el rostro un momento y agradecer. Hay gente que le da pena, pues así están, a ver quién les ve, ¿no? Me voy a cerrar los ojos, pero voy a ver si no hay algún conocido aquí que me vea que estoy dando gracias, ¿no? Pero bueno, la pregunta es esta, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Síganme en esta parte, por favor, de la Biblia. Ya voy, ¿eh? Marcos 8:38. Marcos 8:38.
Fíjese que, no lo voy a decir. A ver, cuando digamos Marcos 8:38, si me pueden ayudar con un amén. ¿Ok? Amén. Gracias. Bien, dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, y el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, esto está escrito, ¿okay? Quiero que lo leas, quiero que lo analices, quiero que lo reflexiones, ¿sí? Porque aquí está hablando de una actitud de personas que creen, escuchen, de personas que creen, pero que se avergüenzan. Digo, wow. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación. Pero sabes una cosa, no solamente está hablando de lo que decimos, porque ahí dice, o sea, si se dan cuenta y lo van a leer, dice, el que se avergonzare. Y luego dice, de mí y de mis palabras. O sea, acciones y palabras. Ejemplo y palabras. ¿Ok? No solamente es de lo que decimos, sino también de lo que actuamos. Pablo decía, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. O sea, la pregunta aquí es otra pregunta, ¿verdad? De las preguntas. ¿Podríamos decirle eso al que está al lado de nosotros? ¿Podríamos decirle eso? O sea, imítame a mí, como yo imito a Cristo. ¿Podríamos? Como que incomoda, ¿verdad? La realidad sí incomoda porque caminamos y de repente tropezamos y de repente hay situaciones que nos hacen sentir como avergonzados con nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Pero vean esto, o sea, lo que el Señor quiere es que restablezcamos esta comunión, esta intimidad, esta actitud de hijos de Dios, de creyentes, ¿ok? Y que realmente nosotros tengamos esta autoridad, no soberbia, ojo, porque hay una línea muy delgada, y es una realidad que también sucede, perdón, lo voy a decir, en las iglesias, ¿no? Es como esa parte de la soberbia, pero aquí es como, imítenme a mí. ¿Y saben qué pasa? Que muchas veces tenemos pena. Dice, ay, ¿cómo le voy a decir a la gente que me imite a mí? Sí, pero si la Biblia dice que hubo uno que se atrevió a decirlo, entonces ya marcó la pauta, un hombre, Pablo, marcó la pauta, él dijo, imítenme a mí. Entonces, sí se puede, sí se puede. ¿Es fácil o es difícil? Es difícil, claro que es difícil. Pero pues yo creo que por eso el Señor nos está llevando a que podamos afinarnos, a irnos, vale la buena expresión que voy a utilizar, a desconectarnos de aquellas cosas que solamente son afanes de la vida, pero que no nos están conectando con el Señor. Por eso es esto. O sea, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Va otra pregunta. ¿Cómo glorificamos el nombre del Señor? En el trabajo, ¿cómo lo glorificamos? ¿Cómo glorificamos el nombre del Señor? Con la familia. ¿Cómo glorificamos el nombre del Señor? Cuando vamos a jugar algún deporte. Los que se dedican a algo, ¿verdad? Si pertenecen a algún club, lo que sea. O sea, en todas aquellas áreas en donde nosotros nos desenvolvemos, la pregunta es, ¿te avergüenzas de mí? ¿Cómo me glorificas? Y luego, hablar de esa palabra glorificar es como, para muchos es como la han puesto en una categoría de algo religioso, ¿no? Pero glorificar al Señor es que lo pones a Él en primer lugar. Lo pones a Él en primer lugar en todos tus logros, pero también en las partes que han sido pruebas difíciles, ¿no? Fíjense, acompáñenme a Mateo 24:14 igual. Mateo 24:14.
El Señor nos está exhortando a que no nos avergoncemos de Él. ¿En medio de qué generación? A ver, díganme. A ver, si leyeron y se acuerdan en ese momento de lo que leímos, el Señor nos exhorta a no avergonzarnos de Él en medio de una generación. Pero ¿cómo es esa generación? ¿Qué quiere decir generación? ¿Qué quiere decir generación adúltera? ¿Qué es el adulterio? Que se engañaron, ¿verdad? No fueron fieles, no fueron leales. De generación adúltera. ¿Quién es el que ha de venir para esas bodas? Jesús. ¿Quién es la novia? Entonces, si aterrizamos la palabra adúltera, generación adúltera, ¿qué hizo la novia? No está como que muy bonito escucharlo, ¿verdad? Se siente incómodo uno, pero pues es que es la realidad. Y creo que el Señor en los últimos tiempos nos está llevando a afinar esos detalles en cada uno de nosotros. Porque la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por lo tanto, si nosotros abrimos los ojos el día de hoy, la misericordia del Señor todavía se está extendiendo. Yo siempre explico que la misericordia de Dios es como una liga que debía terminar hace miles de años. Luego algún día vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel, las profecías de la última profecía de la misericordia del Señor. Y esa liga se ha estirado, que es la gracia, la gracia, la gracia. Pero ¿qué pasa con la liga? Que le estiras mucho. Va a llegar un momento que, y así va a ser con la gracia del Señor. Como en los días de Noé. Como en los días de Noé. ¿Ya? Bien. Voy a volver a leer 24:14. Pero no es cierto, no lo había leído. Ya lo leyeron ustedes, lo voy a leer yo. Dice 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, punto y coma, y luego pongan atención a lo que dice ahí, al final. ¿Qué dice ahí? Y entonces vendrá el fin. Cuando leo eso yo siempre me preguntaba, entonces, ¿por qué no ha venido el fin? A ver, ustedes tienen la respuesta. ¿Por qué no? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, coma, para testimonio a todas las naciones, punto y coma, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha llegado ese fin? ¿Por qué? Porque exactamente ese evangelio todavía no se ha terminado de predicar en todos esos rincones. Algunos de ustedes estuvieron cuando vino Belinda, y ella nos compartía que había ido a lugares en donde nunca había sido llevado el evangelio. Yo la verdad he estado sorprendido, porque dije, ¿cómo es posible? Porque uno asume y uno cree que todo el mundo conoce del evangelio, que todo el mundo conoce del Señor, pero la realidad es que aún hay comunidades, aún hay territorios, aún hay lugares en donde ese evangelio no ha sido predicado. Por eso la misericordia de Dios todavía está extendida. O sea, porque lo dice la Biblia, o sea, es algo claro, ¿sí? Es algo claro. Ahora, se ha predicado desde hace miles de años que Cristo viene, y Cristo viene pronto, que son los últimos días, que son las señales del fin. Yo siempre le he preguntado al Señor, bueno, Señor, ¿y cuáles son esas señales? Las hemos leído también algunos, las hemos estudiado, las hemos escuchado, etcétera, etcétera. Pero fíjense, me encantó lo que un día un amigo me compartió, que era que el tiempo no se mide por las horas, por los minutos, por los días, por las fechas, sino por los acontecimientos. Los acontecimientos, las acciones de esa generación adúltera, ¿ok? Eso es lo que está determinando los tiempos. Acompáñenme, vamos a ir así rápido a algunos versículos bíblicos. Segunda de Timoteo 4. Voy a leer. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. ¿Lo tienen? ¿Sí?
Bien, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Saben qué es instar? Estar insistiendo. O sea, tienes que ser un aferrado. Así como eres aferrado para otras cosas, aférrate a predicar la palabra, aférrate a predicar el Señor. Porque ahí dice, te insisto, o sea, que instes, o sea, a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. A ver, voy a volver a repetir estas. Redarguye, reprende, exhorta. Pero leemos esto, agarramos un plumón negro permanente y rayamos esa parte. ¿En serio? Y agarramos esa parte y la tapamos. No queremos redarguir, no queremos reprender, no queremos exhortar a nadie. Todo el mundo dice, bueno, está bien, como lo crea está bien. Total, todos los caminos llevan al Señor. ¿What? Y nos hemos vuelto un poquito suaves o tibios con esta parte de llevar a la gente al camino con Jesús. Pero hay tres cosas: redarguir, reprender y exhortar. Pero, el problema es que no le aplicamos lo siguiente, que dice ahí, con toda paciencia, con toda paciencia. Dice doctrina que es la enseñanza, una buena enseñanza, pero habla de la paciencia. Entonces, tenemos que tener amor, tenemos que tener misericordia. O sea, si el Señor ha tenido y tiene misericordia sobre cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros no tendríamos misericordia sobre las personas que necesitan escuchar de su palabra? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué aún no es el fin? Ya nos queda claro esto, ya lo hemos leído. Siempre, ¿por qué? Porque aquí veo un público que conoce al Señor. ¿Okay? Creo que el Señor no se equivoca. Pero realmente, ¿por qué no ha llegado a ese fin? ¿Por qué ese evangelio aún no se ha terminado de extender en todos los rincones? ¿Ok? Bien. Voy a leer algunas anotaciones que puse. Dice, no se trata de gritar amén. Se trata de que ese amén se cumpla, porque al decir amén, decimos que así sea. Lo voy a volver a repetir. No se trata de gritar amén. Se trata de que ese amén se cumpla, porque al decir amén, decimos que así sea. O sea, fe es igual a, o debe ser igual a, acción. Hacerlo. ¿Ok? Eso es lo que creo que en esta temporada nos ha faltado, o nos hemos desconectado del llamado que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Nos hemos desconectado y hemos como solamente visto la parte de la fe, pero como que la parte de la acción la hemos dejado para luego, la hemos dejado para un después. Y el Señor lo que quiere es que entendamos que todo lo que hacemos tiene que ver con eso. Todo lo que hacemos en el día a día tiene que ver con lo espiritual. Nada se desconecta de nuestras actividades, o no se tendría que desconectar de lo que hacemos con Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros caminamos enfocados, entendiendo para lo que hemos sido llamados, entonces todo lo que hacemos en el día a día vale la pena. No es como lo que dije al principio, de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma. ¿Por qué? Porque realmente estamos haciendo la voluntad del Padre. Ok, vamos rapidito a otro que es Daniel 12:7, por favor, rapidito, Daniel 12:7. Bueno, eso tiene que ver con la profecía, pero bueno, ahorita les voy a explicar, muy rápido. Dice, Daniel 12:7, ¿lo tienen? ¿Sí? Bien, leo. Daniel 12:7 dice, y oí al varón vestido de lino,
que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Se está hablando de una profecía que tiene que ver con que el reino se tiene que expandir, que el reino se tiene que extender, pero también dice aquí que hay otro acontecimiento, se va a acabar una dispersión, y esa dispersión tiene que ver con el pueblo santo, que es el pueblo de Israel, ¿okay? Que en estos tiempos está regresando nuevamente a su lugar de origen. Son esas dos cosas, ¿ok? No vamos a entrar más en detalles, pero son dos cosas que quiero que hoy tú puedas recordar, ¿ok? Dos acontecimientos. ¿Qué señales hay? Dos. El primero, ¿cuál es? Que ese evangelio aún no se ha terminado de cumplir en todos los rincones. Y el segundo clave es que esa dispersión se está terminando porque el pueblo está regresando nuevamente a su lugar de origen. Solo esas dos cosas. Hay varias cosas, pero no quiero enfocarnos en estas. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? No sé si es un buen ejemplo, lo voy a decir. Si tú tienes un tema digestivo y algo te cayó pesado, y de repente sientes que esto hizo un cortocircuito en el estómago, ¿qué es lo primero que vas a buscar? Pues el WC, ¿verdad? Y lo vas a buscar bajo una actitud de urgencia, ¿verdad? Entonces ese es un sentido de urgencia, o sea, no te interesa nada, porque tienes que llegar a la meta. ¿Sí me explico? O sea, tienes que llegar a la meta, o sea, ¿por qué? Porque es un sentido de urgencia, es algo de carácter mega urgente. Entonces tienes que llegar porque tienes que llegar y no te importa nada, estás enfocado en la meta. Bueno, yo sé que es un ejemplo medio, pero yo quiero que caminemos enfocados con esta palabra, sentido de urgencia, ¿ok? Vayan como teniendo la salida de hoy, o sea, sentido de urgencia. Pero, ¿por qué sentido de urgencia? Por esas señales que te acabo de mencionar, ¿ok? Mucha gente dice luego, después, mañana, la siguiente semana. Pero yo siempre digo, tenemos que tener sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque ¿quién nos garantiza, de verdad, quién nos garantiza que mañana vayamos a abrir los ojos? ¿Quién? No lo sabemos. Esa es una realidad. Y siempre pasa que, ay, hubiese yo pasado más tiempo con esa persona, hubiese yo hecho tal cosa, porque se nos olvida el sentido de urgencia. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que estar conscientes de tener un sentido de urgencia. Amén. Dice Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Dos características de generación en esos últimos tiempos. No solamente hay una generación adúltera, sino también hay una generación díganmelo, ayúdenme, de entendidos. ¿Ok? Entonces, una generación de necios, una generación de impíos y una generación de entendidos. Claro que si yo les pregunto a todos ustedes aquí, bueno, ¿ustedes cuáles son? Ninguno va a decir, yo soy impío, yo soy de los necios. Nadie. Todos si nos vamos a Daniel 12:10, vayan a Daniel 12:10 y al final, en la versión 60, hay una última coma y dice, pero los entendidos comprenderán. Pero los entendidos comprenderán. Pregunta, ¿somos necios o somos entendidos? Todos vamos a decir, a ver, que levanta la mano todos los entendidos.
Todos van a levantar. A mí no levantaron la mano. Todos vamos a levantar la mano, ¿verdad? Porque no vamos a querer estar en la categoría de una generación adúltera, de una generación necia, de una generación impía que esté desechada de la voluntad de Dios. Sigo. Proverbios 1:5, por favor. ¿Quiénes son los entendidos? Pensé que iban a decir yo. Nadie dijo nada. ¿Quiénes son los entendidos? Conforme lo que dice la Biblia, ¿quiénes son los entendidos? Proverbios 1:5, hay una respuesta ahí. Voy a leer, es más rápido. Dice Proverbios 1:5, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Ok? Bueno, no sé qué versión tienen ahí. Otra versión si tienen ahí. Pero es la esencia del mensaje es ese. ¿Ok? ¿Qué versión tienes ahí? Afirma que el sabio escuchará y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades. Ok. Es algo similar, que el entendido va ¿a qué? A escuchar. Va a escuchar. ¿Pero va a escuchar qué? El entendido va a escuchar la voz del Padre. El entendido va a escuchar la voz del Señor. Y va a hacer la voluntad del Señor. Pero el necio desecha eso. Los entendidos son los que adquieren consejo. Proverbios 1:23 dice, vuelvan a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. ¿Qué tenemos que entender como creyentes y como hijos de Dios? Vuelvan a mi reprensión. Si ustedes conectan al principio lo que dijimos, que la palabra tiene que ser también para reprender, ¿cómo la gente puede volver a la reprensión del Señor si tú y yo no estamos afinados a escuchar la voz de Dios, no somos entendidos para hacer ese tipo de cosas y que otras personas regresen al Padre? Voy a volver a leer Proverbios 1:23, dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea, os haré saber una revelación, un entendimiento de las palabras de quién? Del Señor. Del Señor. ¿No les ha pasado, no les pasaba que al principio cuando ustedes conocieron del Señor y leían la palabra, no lograban entender? Se podían saber el versículo, se podían saber el capítulo, bueno, el versículo, capítulos también pueden ser, pero de repente era como que estoy leyendo esto y no lo entiendo, estoy leyendo esto y no lo entiendo, hasta que un día es como que, wow, ahora ya logro ver, ya logro entender. ¿Por qué? Porque se aplica esto que dice aquí en el 23. Les haré saber mis palabras. Les haré saber mis palabras. ¿A quiénes? A los entendidos, a los que han escuchado la voz del Señor. Dice, vuelvan a mi reprensión. ¿Ok? Vuelvan a mi reprensión. O sea, vuelvan a estar aquí, alineados a esto. No se me distraigan con esto, no se me distraigan con aquello. Vuelvan a lo que realmente tienen ustedes que hacer, al camino correcto. Sean integrales. No solamente se trata de lo que haces un día a la semana para mí, se trata de lo que haces día a día, todos los días. Juan 8:47, hay varios versículos que vamos a ir muy, muy rapidito. Juan 8:47.
se complementa con lo que acabamos de leer de Proverbios, Juan 8, 47. ¿Listo? ¿Lo tienen? Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Se está ligando todo o no se está ligando? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí yo veo una reprensión del que lo está escribiendo. ¿Hacia quiénes? Hacia el que lo lee, hacia nosotros. La pregunta es, ¿estamos oyendo la voz de Dios? Porque si no estamos oyendo la voz de Dios, ¿qué dice entonces? Uy, o sea, yo puedo ver esto y para mí es como reflexionar y como analizar mi vida día a día. Digo, ¿qué estoy haciendo, Señor? ¿Qué cosas? ¿Por qué no estoy entendiendo esto? ¿Por qué no estoy escuchando esto? Entonces voy viendo y voy leyendo y vienen como estas respuestas. Digo, entonces yo sí, o sea, si quiero ser de Dios, no voy a poner en la categoría de decir que no soy de Dios. Por eso, ¿a qué nos lleva? A que realmente cada uno de nosotros se afine, que busque la presencia del Señor, que busque escudriñar las Escrituras. Juan 5:39. Juan 5:39. Dice, son versículos que son populares, que hemos escuchado muchas veces, que hemos leído muchas veces. Pero si el Señor dice, volveos a mi reprensión, tenemos que retomar ciertas cosas que hemos dejado. No por algo el Señor le habla a una iglesia y le dice, has dejado tu primer amor. Regresa a las primeras obras. Y creo que el Señor nos habla en parte esto a nosotros, que tenemos que regresar al fundamento, que tenemos que regresar al principio por el cual nosotros nos habíamos conectado con el Padre, por el cual nosotros habíamos decidido seguir al Señor. Hoy el Señor nos recuerda nuevamente aquellas cosas que nosotros decidimos dejar y desconectarlos del mundo para seguirle a Él. ¿Sí? Juan 5:39 dice, lean las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Eso dice? ¿Eso dice? A ver, analícenlo bien. Juan 5:39 dice, lean las Escrituras. No solamente nos dice que las leamos, dice que nos echemos ¿qué? Un clavado ahí, ¿verdad? Que profundicemos. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, no dice que leamos solamente las Escrituras, dice que escudriñemos esas Escrituras. Porque parece que en ellas, ¿qué hay? La vida eterna, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene que ir a la Escritura, escudriñar la Escritura y conectarse con las palabras de vida eterna para lo que el Señor nos ha llamado y nos ha hablado, ¿ok? Pero para que todo eso suceda, hay una categoría de generación de entendidos, pero también, voy a regresar al punto, una generación de necios, una generación de impíos, ¿ok? Y el que es entendido, oye la voz. Y el que es entendido, si oye la voz, es de Dios, ¿ok? Pero para oír la voz necesitamos escudriñar las Escrituras, no solamente leerlas. Entonces, si nosotros escudriñamos las Escrituras, va a venir la voz del Señor para darnos una revelación y un entendimiento de todo lo que realmente vale la pena hacer en la vida. Ok, 1 Corintios 2:10, voy rápido. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Como les decía, ¿quiénes son los entendidos?
¿Y la revela a través de qué? Del Espíritu. Pero fíjese que dice acá, dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo escudriña. Y me encanta esto porque, ¿saben? Creo que últimamente hemos caído en una comodidad, en una zona de confort, en donde lo voy a decir así como es, nos hemos vacunado en contra de Dios, nos hemos vuelto insensibles de las necesidades de las personas, nos hemos vuelto insensibles de aquellas cuestiones que realmente valen la pena y hemos hecho de Dios un producto empaquetado y queremos vender a Dios como una producción en serie. Rápido, vamos, vamos, siguiente, 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 vamos. ¿Quién ha ido una vez al seguro a que lo atiendan cuando se enferma? ¿Quién ha ido? ¿Ok? Y cuando vamos al seguro hay que llegar muy temprano, ¿no? Como unas 28 horas antes, para que tengan la ficha, ¿no? Una vez que tienes la ficha, te toca que te atiendan, llegas a las 3 de la mañana, te atienden hasta las 3 de la tarde. Pero el punto aquí es, a lo que iba de ese ejemplo, es que se supone que ese lugar de donde tú vas a que te atiendan, es porque hay una necesidad de enfermedad. Hay gente que está enferma y esos lugares es un hospital para atender gente enferma, en donde se supone que debería de haber una sensibilidad para poder atender esas necesidades, pero es tanto tiempo que hacen esto, que atienden a la gente, y la pregunta es, ¿cómo atienden a la gente? ¿Cómo? Insensibles. Esa es la verdad. ¿Pero por qué ha pasado eso? Porque hay una zona de confort. Se les olvidó ver la necesidad, se les olvidó ver el corazón, y es como que, ok, te duele, tómate esto, esto y esto. No puedes, ¿sabes qué? Es que mi riñón está inflamado. No, pues vente en 3 meses para que te hagamos el estudio para ver qué. Se ha perdido la sensibilidad, hemos perdido el amor, hemos perdido esa... Jesús un día estaba con una multitud, y él dice que en su corazón sintió algo, sintió compasión, sintió compasión. ¿Qué es la compasión? Que tú puedas sentir lo que siente el de al lado, que tú puedas saber la necesidad que tiene. Y si hay un sentido de urgencia, ¿qué tendríamos que compartirle que está al lado de nosotros? El remedio. Pero nos hemos vuelto de verdad insensibles, nos hemos vuelto incluso hasta egoístas y no le damos un sentido de urgencia a lo que en algún momento para nosotros era urgente. Un día alguien nos habló, un día alguien nos compartió del Señor, y entonces fue que llegamos a los pies del Señor. Que no se nos olvide nuestra misión, que no se nos olvide esa labor que tenemos cada uno de nosotros para con Él, con ese sentido de urgencia, con ese entendimiento y de no estar vacunados en contra de Dios, en contra de las personas, porque eso ha generado esa insensibilidad, aparentemente, de amar a Dios, de servir a Dios, de amar a la gente, de servir a la gente, pero la realidad es que se ha cortado vuelvo a repetir, esa compasión que el Señor nos enseñó que teníamos que tener. ¿Ok? Pero para que toda esta cuestión venga, tenemos que tener una revelación del Espíritu, como entendidos del Señor. Mateo 11, 25. David.
Mateo 11:25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Pero les voy a explicar una cosa. Ahí dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, pero se refiere a la sabiduría y el entendimiento humano, no a la revelación del Padre. ¿Ok? Y dice que fue revelada a los niños. Y el Señor nos dice que tenemos que ser como niños. ¿Por qué? Porque un niño no tiene prejuicios. Un niño no pone etiquetas. A un niño, si lo dañas, si lo lastimas, al cabo de unos cuantos minutos ese niño se va a volver a acercar con el otro niño y va a seguir jugando con el otro niño. ¿Por qué? Porque tiene un corazón puro. Si tú y yo somos personas entendidas, si tú y yo somos personas que buscamos tener una relación con el Señor, primero que nada tenemos que recordar que tenemos que ir a la fuente, que tenemos que ir a escudriñar las Escrituras. Y entonces va a venir esta conexión espiritual. Y cuando tengamos esa conexión espiritual, va a venir la revelación en nuestras vidas. ¿Sí? Y entonces vamos a poder ver, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Voy a volver a repetir, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos, no, para los que le aman. ¿Y qué son esas cosas que ojo no vio? Lo que yo puedo ver a través de ti, pero no físicamente, sino esa necesidad. Cosas que oído no oyó, aquellas palabras que el Señor pone en mí, tal vez para mi vida y conectarme nuevamente con Él, pero tal vez para, de repente es como, todo va a estar bien. Siente de parte del Señor que viene una temporada difícil, pero tu fe no debe menguar. O sea, es como, ¿por qué le dije esto a esa persona? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, y de repente es como, oye, te puedo dar un abrazo, ¿no? Y dices, ¿por qué tengo esa como necesidad de abrazar? Y lo abracé y me dieron ganas de llorar. Es la tercera. Ni han subido en corazón de hombre. O sea, es como, wow, siento esto, quiero darte un abrazo porque sé que necesitas un abrazo. Y entonces uno empieza a caminar siendo entendido, viendo la necesidad. Uno empieza a caminar viendo a través de lo que hay en el corazón de las personas, en la necesidad. Ya no vemos esta cuestión de Dios como un producto, ya no vemos esta cuestión de Dios como algo en serie que tiene que estar saliendo uno tras otro, sino nos dedicamos a atender a la gente, invertimos vida en la vida de otros. Eso es lo que hace un entendido. Eso es lo que hace un entendido. Busca la presencia de Dios, busca conectarse con Él. Pero para que eso pueda suceder, hay que oír la voz del Espíritu. Y entonces, cuando la voz del Señor se escucha en nosotros, ya hace un eco en nosotros, entonces podemos entender esas tres cosas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Y eso nos va a traer sentido de urgencia, de que si vemos pasar a alguien es, ve y dile que Dios lo ama, porque se va a matar. ¡Wow!
Es como que, ¿de dónde escuché esto? Nos conectamos. Hoy el Señor nos está invitando a que realmente nos vamos a conectar a esa fuente. A esa fuente. Que no seamos esa generación adúltera. Ya explicamos qué es la generación adúltera. Que seamos esa generación de sabios y entendidos, de poder escuchar la voz de Dios, porque el que escucha la voz de Dios es de Dios. Hay mucha gente que necesita conocer el Evangelio del arrepentimiento, porque para eso estamos para tirar las semillas. El Señor Jesucristo, lo primero que hacía cuando llegaba a un lugar, decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo primero? Lo primero que él hacía: invitar a la gente a ¿qué? Arrepentimiento. A veces yo me he cuestionado, Señor, muchos cristianos realmente se han arrepentido, porque sus historias en Instagram, sus historias en Facebook me dicen lo contrario. Digo, realmente ha habido un arrepentimiento. Y nos engañamos a nosotros mismos diciendo amén. Pero no es arrepentimiento, sino ese remordimiento. De que nos incomodamos 1, 2 o 3 días por la cruda moral y la cruda física, para el cuarto día le volvemos a dar. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ser un entendido. Quiero escudriñar cada día más tus palabras. Quiero que pongas en mi corazón ese sentido de urgencia para ir y tener compasión. Señor, yo no quiero caminar no sintiendo compasión por la gente. Pero lo que he visto últimamente es que la gente ha perdido la compasión. Lo que he visto últimamente es que a la gente le da igual. Señor, ¿qué está pasando con cada uno de nosotros últimamente? ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento nos desconectamos, Dios? ¿En qué momento buscamos solamente el escenario? ¿Buscamos solamente las luces? ¿En qué momento solamente estamos buscando seguidores y no te seguimos a ti? Wow, Señor, regrésanos a ese corazón de hijos genuinos que te buscan, que te necesitan, que quieren un abrazo del Padre. Regrésanos a ese entendimiento. Danos nuevamente ese sentido de urgencia. Yo no sé, de verdad, al principio era de hace un momento que estábamos aquí adorando al Señor, como que escuchen mi voz. No están escuchando mi voz. Que sean intencionales en escuchar mi voz. Que sean intencionales. Yo les estoy hablando, pero hay muchas distracciones. Están escuchando otras voces, están escuchando otros ruidos, pero no han afinado. ¿Saben cómo puedo ver? Como esas cosas que están ahí, no sé cómo se llaman, mezcladora, ¿no? Donde le bajas el volumen a todo lo demás y solamente le subes el volumen a la voz de Dios. Hagan eso. Dejen de estar afanados estos días, desesperados, angustiados por pagar la renta, por cubrir un gasto, por el negocio. Sí, es difícil, pero bájale el volumen a todas esas voces. Súbale el volumen a la voz de Dios.
Conectémonos. Seamos entendidos de la palabra. Escuchen, realmente estamos viviendo en los últimos tiempos. Realmente ahí afuera hay una generación adúltera. Realmente hay lugares en donde están apostatando de la fe. Caminaban derechos y se desviaron. Caminaban en la verdad y se fueron para otros lados. Eso es apostasía. Que no nos pase eso. Yo le pido al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y yo creo que en la misericordia del Señor viene una revelación de una restauración, de un arrepentimiento genuino en nuestras vidas en esta temporada. Porque es una temporada difícil, es una temporada complicada. Yo hablaba con una persona hace 2 días acá en Costco, un señor lleno de odio, de ira, de resentimiento, diciendo que todo el mundo es malo, que nadie puede creer. Y digo, wow, cuánta necesidad de Dios, cuánta necesidad de Dios. Y estaba yo pensando por dónde entrarle. Y tomé su número, ahí lo tengo ahí pendiente. Y espero que un día yo lo pueda ver aquí. Necesidad, sentido de urgencia. Me gustaría invitarles a que un momento podamos cerrar nuestros ojos y que dejemos que el Espíritu Santo pueda redarguirnos, que en verdad podamos conectar con el Espíritu de Dios y que podamos ver en nuestro corazón qué cosas aún no han sido sanadas, qué cosas aún realmente tenemos que afinar. Tómense el tiempo de escuchar la voz de Dios. De verdad, sean intencionales. ¿Quién les habla el Señor? Si hoy hemos escuchado que somos entendidos, vamos a escuchar la voz de Dios. Yo creo que somos una generación de entendidos. Yo creo que somos ese remanente fiel. Escucha lo que te dice el Señor. Eres un remanente fiel. Dice el Señor, yo no veo tus imperfecciones. Yo veo tu corazón. Yo no veo tus imperfecciones, yo veo tu corazón. El Señor quiere una generación íntegra, no una generación que esté a medias con Él. Él quiere todo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a darle todo al Señor? ¿Estás dispuesto a darle todo al Señor? Regresemos al Padre, regresemos al propósito. Moisés nació con un propósito. A los 40 años huyó y él creyó que su vida ya estaba hecha. Y a los 80 el Señor le llamó y le dijo, vas a regresar a liberar al pueblo. Wow. Sentido de urgencia. Allá hubo un diálogo con él, donde el Señor le hizo recordar quién era él, no por lo que él había hecho, sino por lo que sus padres habían hecho. Y la promesa se va a cumplir. Escucha, la promesa se va a cumplir. Tal vez tú no la logres ver con tus ojos, pero tus generaciones sí la van a ver. Aferrémonos a dejarle un legado a nuestra siguiente generación. Eso también es sentido de urgencia. Aferrémonos a dejarle un legado a nuestra siguiente generación.
¿Quieres que la gente te recuerde? Enseña la palabra a tus hijos. ¿Quieres que la gente le tema al Señor? Háblales del Evangelio. Mi oración es, Señor, te pido por mis hijos y los hijos de mis hijos, que ellos te conozcan, que ellos te teman, que ellos te sirvan, Señor, hasta el día que tú vuelvas. Y ese es el pacto de mi oración que yo he hecho. Porque cuando yo digo hasta el día que tú vuelvas, pacto que desde esta generación que soy yo, hasta la generación que vea al Señor con sus ojos, toda esa generación va a ser una generación de entendidos. Tómalo, cree en esa palabra y aférrate a tener una generación de entendidos, a tener una generación que sea parte de ese remanente fiel. Así que escuchemos la voz del Señor para esta generación, escuchemos la voz del Señor, que es lo que quiere en nosotros, pero dejemos de pensar tanto en nosotros, ahora empecemos a pensar en el que viene. Juan el Bautista habló del que venía, él abrió camino. Así somos tú y yo, sigamos abriendo el camino para el que viene una vez más. Amén. Me gustaría que escuches esta alabanza, esta adoración, y que en verdad puedas afinar tus oídos y puedas escuchar la voz del Espíritu Santo que hable a tu vida. Gracias, Señor. Indigno